No podía equivocarse al hacer trampa. Cuando eres joven, y yo solo tenía 17 años cuando presencié la ruptura del matrimonio de David, cosas como esta son desconcertantes, al menos para mí. Pensé que en el matrimonio os unís para encontrar algo más grande que cada uno de vosotros individualmente. Cuando vi matrimonios desmoronarse, no pude entender qué fuerzas podrían estar impulsándolos a terminar. Conocí algunas parejas que no estaban felizmente casadas, y conocí algunas esposas que nunca serían felices bajo ninguna circunstancia. Pero asumí que trabajan para mejorar las cosas y encontrar lo que los atrajo el uno del otro en primer lugar. Al menos eso es lo que pensé. No podía entender cómo dos personas que parecían tan felices juntas podían de repente separarse. Vivíamos en un asentamiento formado principalmente por casas de verano junto al río. Algunas casas habían sido reformadas para vivir todo el año, pero la mayoría carecía de aislamiento y calefacción básicos, por lo que la mayoría de mis amigos vivían en otros lugares durante 9 meses al año como yo. Sin embargo, mi familia pasó allí casi todos los fines de semana durante el invierno, usando la estufa de leña para calentar la habitación. Lo consideraba mi hogar, y cualquier otro lugar en el que viviera era solo temporal hasta que regresara al lugar al que pertenecía. David y su esposa, Barb, tuvieron 2 hijos de mi edad y un poco menores. No lo sabía en ese momento, pero se acercaban a su 20º aniversario de bodas. David decidió sorprender a Barb y alquiló un salón de baile en un hotel de la ciudad. Invitó a todos sus amigos y familiares y les pidió que no se lo mencionaran a Barb para que no se sorprendiera. Contrató una banda y montó una barra libre con mucha comida. Les dijo a todos: no hay regalos, solo vengan y celebren con nosotros. David no tenía idea de que las cosas terminarían así. David llegó a casa del trabajo el viernes, apenas 2 semanas y un día antes de la fiesta, y encontró a Barb en la cocina sacando un pastel de carne del horno. Llevaba un vestidito negro que él nunca había visto antes. Fue corto y escotado. Llevaba perlas y zapatos de tacón. David inmediatamente pensó que se había olvidado de algo y dijo: «Disculpe, querida, ¿nos vamos?» «Me cambiaré». Barb miró torpemente a David y respondió: «Nosotros no, David. Solo yo. Voy a salir». «Te ves muy bien para salir por la noche con las chicas», dijo. Era más una pregunta que una declaración. Barb vaciló. «David, tengo una cita. Voy a llegar tarde a casa, así que te preparé la cena antes de irme». El mundo de David se vino abajo. «¿Una cita? Barba, ¿de qué estás hablando? Eres una mujer casada. Las mujeres casadas no tienen citas». «David, por favor, intenta entender. Es simplemente algo que necesito hacer. No me estoy haciendo más joven. El hombre con el que trabajo me invitó a salir y voy. Esta puede ser mi última oportunidad de sentirme joven otra vez y darme cuenta de que todavía puedo resultar atractiva para los hombres». Probablemente sea una broma de mal gusto. No puedes hablar en serio, ¿puede? ¿Qué quieres decir con atractivo para los hombres? Sabes que siempre has sido atractivo para mí. Te he amado desde que te vi por primera vez. ¿Te refieres a otros hombres? ¿Por qué te sentirías atractiva para otros hombres? No es suficiente que te ame con todo mi corazón. David, por favor, intenta entender. Es simplemente algo que necesito hacer. Barb no podía mirar a su marido a los ojos. Sabía que no podía justificar lo que estaba a punto de hacer, pero sabía con la misma firmeza que tenía que hacerlo. Necesitaba volver a sentirse joven y despreocupada, y se convenció de que David la entendería. Se estaba engañando a sí misma, tratando de no decirle toda la verdad. David dudó por un momento, pero no pudo evitarlo. «¿Qué vas a hacer en esta fecha?» Barb miró nerviosamente alrededor de la habitación y respondió: «Me llevará a cenar y luego al baile». Ella dudó y luego añadió: «Voy a volver a su habitación de hotel y acostarme con él». Finalmente ella lo miró. «Lo siento, David, pero eso es lo que tengo que hacer. Te amo y no te dejaré. Cuando llegue a casa, todo será como antes. Prometo, ya lo verás». David sintió como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. ¿Realmente acababa de escuchar a su esposa decir que se acostaría con otro hombre? No, absolutamente no. ¿Estás loco? En ese momento sonó la bocina de un auto afuera y Barb dijo: «Ese debe ser él. Tengo que irme». Cuando llegó a la puerta se dio vuelta y sonrió preocupada. «Prometo que cuando llegue a casa lo arreglaré. Todo volverá a ser como antes, ya lo verás». Con esas palabras ella se alejó. Ella no podía hacer nada malo. David la vio caminar hacia el auto del extraño.
El hombre salió, caminó hacia el lado del pasajero y le abrió la puerta a Barb. Ella lo besó y subió al auto. Después de cerrar la puerta, el hombre miró a David, que estaba parado en la entrada de su casa, y sonrió. Caminó hacia el lado del conductor del auto y entró. Cuando el motor del auto arrancó, Barb se giró y miró a David con una sonrisa en su rostro, pero ésta desapareció cuando vio a su esposo de 20 años parado en la puerta, destrozado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por un momento, pensó que quería disculparse, pero el auto se alejó, y con él, la vida de David tal como la conocía terminó. Los niños se fueron a pasar el fin de semana y David se quedó solo. Por un tiempo trató de convencerse de que todo esto era una broma de mal gusto y que su esposa de 20 años volvería riendo por la puerta. Si era una broma de mal gusto. David se sentó en la sala durante 2 horas hasta que decidió que no podía quedarse allí esa noche. Empezó a hacer las maletas. Mientras hacía las maletas, llenó el coche. Comenzó con su ropa, luego tomó sus libros, su computadora y algunos artículos personales. Cada vez que metía algo en el auto, se sentaba nuevamente en la sala y esperaba que su esposa apareciera por la puerta y le dijera que había cambiado de opinión. Pero ella nunca vino. A las 2 de la madrugada, decidió que ella ya había tomado una decisión. David subió al coche y se fue. Este ya no era su hogar. Barb ya no era su esposa. Durante las siguientes semanas, David reflexionó sobre cómo y por qué había sucedido esto. ¿A quién estaba escuchando? ¿Quién le estaba llenando la cabeza con estas tonterías locas y destructivas? ¿Quizás una de sus amigas? ¿Quizás ese asqueroso? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Era esta la primera vez, o simplemente la primera vez que había sido honesta con él? No tenía respuestas y seguía dándole vueltas a las preguntas en su cabeza. No dormía bien y no podía concentrarse en el trabajo. Él era simplemente un desastre. Por supuesto, yo no sabía nada al respecto en ese momento. Yo estaba al otro lado del mismo vecindario, haciendo mis cosas habituales de adolescente. Mis padres escucharon todos los chismes, pero no me dijeron nada. Una semana después, mi padre vino a verme y me dijo, «Ve con David Jenkins y ayúdalo a cargar el camión». Eso es todo lo que dijo mi padre. Podría haber dicho más. Llegué allí y comencé a ayudar. Me di cuenta de que empacamos esta silla y no esa mesa. Empacamos la cómoda pero no la cama. Le pregunté a David por qué dejaba la mitad de sus cosas. Los otros hombres me miraron y David simplemente dijo, «Jake, me voy a divorciar de mi esposa». «Gracias, papá. Podrías haber dicho un poco más», respondí. Después de eso, trabajé en silencio. Llevé lo que me dijeron que llevara y mantuve la boca cerrada. Empacamos sus herramientas y dejamos la cocina intacta. Luego, fui con David al almacén que había alquilado y le ayudé a descargar el camión. ¿Qué le puedes decir a un hombre adulto que es 30 años mayor que tú cuando su vida acaba de verse truncada? ¿Qué sabía un niño de mi edad sobre el matrimonio? Finalmente, Barb se mudó y David volvió a vivir allí. Como hombre, comenzó a preparar la casa para el invierno. David planeaba vivir allí todo el año y dejarle a Barb la casa en la ciudad. Supongo que de esa manera sus hijos podrían venir a visitarlo y él tendría un lugar para ellos. Sería espartano, pero a David le parecía bien. Nuestra comunidad tenía algunos recursos interesantes, aunque no muy típicos. Algunos de los hombres se reunieron y compraron un garaje para 2 coches, que equiparon con máquinas de carpintería que compartían. Desarrollé un interés por la carpintería, así que me dejaron entrar y me dieron instrucciones. Con el paso del tiempo, llegué a conocer mejor a David. Ya no era el hombre que conocía antes de que Barb tuviera su cita. Dejó de reír y de contar chistes. Su bondad nunca se desvaneció, pero su alegría lo había abandonado. David fabricó muchos muebles para su casa, y la silla Windsor era especialmente hermosa. Consideró que hacer la silla era un paso en el proceso de crear un matrimonio y una familia. David quería hacer algo más que escribir un cheque cuando se trataba de mantener a su familia, y era bueno en eso. David siguió siendo un hombre vacío durante aproximadamente 1 año. Lo vería en la tienda o en la calle. Siempre fue amable, pero nunca fue feliz. Sus hijos no querían hablar de eso, así que los dejé en paz. Después de aproximadamente 1 año, David empezó a verse un poco mejor. Los cambios fueron pequeños y graduales. Sonrió y le dijo gracias al hombre que trabajaba en la tienda de la esquina. Le sostuvo la puerta a un vecino y conversó un poco.
Un día lo sorprendí tarareando una melodía mientras trabajaba en el torno. Permaneció callado y retraído, pero poco a poco fue mejorando. Un día, mientras trabajaba en el taller con David, decidí contarle una historia que había escuchado. No sé por qué lo hice. Solo quería tener una conversación con él y ciertamente no sé por qué elegí esa historia en particular. Estábamos trabajando tranquilamente en la tienda cuando dije, estaba pensando en cómo la inteligencia se une al humor y lo que se necesita para lograr un regreso realmente bueno. Quiero decir, puedes ensayar un chiste, pero la respuesta tiene que ser espontánea. Me miró extraño, los entiendo mucho, dijo. Leí recientemente que Churchill y Lady Astor tenían algún tipo de enemistad persistente, y un día ella le dijo, «Señor Churchill, si fuera mi marido, pondría veneno en su té». Sin dudarlo un momento, Churchill respondió, «Señora, si fuera su marido, lo bebería». Imité diligentemente a Churchill y solo me reí. La forma en que contó el chiste. David también se rió a carcajadas. Era la primera vez que lo veía reír desde el divorcio. Más tarde se me ocurrió que probablemente había elegido el peor chiste posible para contarle, pero aún así le gustó. Estaba empezando a pensar que había una luz al final del túnel. Hablamos durante unos minutos y luego David me miró y dijo, «Nunca te agradecí por ayudarme a mudarme». De hecho, me lo agradeció y se lo dije. Después de un momento preguntó, «¿Alguna vez te conté la historia de mi divorcio?» Claramente no lo había hecho y no le pregunté. Luego se sentó conmigo y me contó toda la historia. Hay algunas cosas que un chico de mi edad simplemente no necesita saber, pero las escuché. Pensé en cómo lo tomaron por sorpresa, cómo pensó que tenía una esposa amorosa que compartía sus valores y cómo, sin previo aviso, todo se derrumbó sobre él. Ese es el tipo de cosas con las que los jóvenes tienen pesadillas. Me dijo. Después de unas semanas, comencé a pensar que tal vez ella tenía razón. Tal vez, si realmente la amara, podría superar esto y podríamos reconstruir nuestro matrimonio. Me senté con ella y ella inmediatamente comenzó a acercarse a mí. Fui egoísta, fui abusivo. No entendía cómo se sentía una mujer. Solo estaba pensando en mí. Ella realmente me afectó y cuando estaba a punto de disculparme, me dijo, no debería habértelo dicho. Si no lo supieras, no te habrías enojado y todo habría estado bien. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo volvería a hacer. Y la próxima vez sería a mis espaldas. Me levanté, le dije que firmara los papeles del divorcio y me fui. Me tomó mucho tiempo digerir esta información. Fueron necesarios meses. Todo lo que podía pensar era que David nunca vio venir esto. Una noche, entró en su casa, donde se estaba planeando una fiesta para su aniversario de bodas, y entonces todo su mundo explotó a su alrededor. La peor parte fue que Barb apenas imaginó que algún día lo traicionaría cuando hizo su promesa de abandonarlo todo, hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo puede un joven elegir a su esposa si no puede ver esta bomba de tiempo enterrada tan profundamente que ni siquiera ella sabe que está allí? Le pregunté a David sobre esto y pensó por un momento. Jake, dijo, no puedo decirte cómo saber que tu esposa cumplirá sus votos. No creo que a Barb le faltara carácter o valores. Creo que algo simplemente la asustó. Vio que estaba envejeciendo y perdió de vista lo importante. Puede que la haya decepcionado y no la haya consolado lo suficiente, pero siempre, siempre, traté de estar ahí para ella cuando sabía que algo la estaba molestando. La cuestión es que no puedes ser responsable de lo que una persona guarda dentro. En el matrimonio hay que hablar y compartir tanto las alegrías como los miedos. David miró al vacío. Honestamente, todavía no sé por qué lo hizo. Probablemente es lo que quería hacer, pero esa noche me rompió el corazón. Reflexioné sobre las palabras de David mientras se inclinaba hacia adelante y me daba una opinión que no he abandonado desde entonces. Él dijo, Jake, cuando miro a mi alrededor, veo dos tipos de personas en el mundo. Veo constructores y coleccionistas. Los constructores están tratando de crear algo que no existía antes, y para lograrlo, ponen un pedazo en todo lo que construyen. En el proceso, ven su propio valor en lo que están construyendo. Si eres un constructor en todos los aspectos de tu vida, en tu juego y en cómo percibes tu mejor. Los constructores saben que no pueden construir dos cosas que se contradigan, porque cada una es parte de ellos mismos, y saben que construir algo de valor requiere tiempo y dedicación. Los coleccionistas, en cambio, se rodean de cosas que ya tienen valor.
Pueden agregar valor a lo que coleccionan, pero en última instancia, su valor está determinado por el valor de las cosas que coleccionan en el mundo que los rodea. La ironía es que muchos coleccionistas se consideran constructores porque coleccionan, pero eso no es lo que te convierte a ti en constructor. David hizo una pausa por un momento. Jake, deberías conocerte a ti mismo. Soy un constructor. No puedo evitarlo. Pensé que Barb también lo era, pero al final ella tuvo que encontrar su valor en los deseos de otro hombre. No pude construir un matrimonio con una mujer que busca validación fuera de sí misma. Pensé en lo que David me había dicho y seguí pensando en ello en los días, semanas y meses siguientes. Pensé en constructores y coleccionistas, en el tipo de persona que pensaba que era y en la vida que quería vivir. Pensé en lo que significaba construir una vida con alguien, encontrarme en su amor y algún día formar una familia. Finalmente lo miré y le pregunté, ¿me enseñarías a montar estas sillas Windsor? David tenía amigos en toda la comunidad y nunca le dieron la espalda. Con su ayuda y apoyo, poco a poco se reconstruyó a sí mismo y a su vida. Aproximadamente un año después de nuestra conversación, volvió a ser el hombre que conocía antes de la cita nocturna de Barb. Sus hijos también parecían más felices. Todavía necesitaba hablar con Barb de vez en cuando, pero limitaba esas conversaciones a temas relacionados con los niños. Había que tomar decisiones sobre universidades, automóviles y otras cosas. A medida que la familia se recuperaba, los niños comenzaron a traer a sus compañeras a la casa para presentarles a papá. Se convirtió en el padre que los niños querían como amigo. Su madre quedó amargada y para siempre culpó a David por su divorcio. Se volvió a casar, pero no duró mucho. Barb continuó buscando significado a su vida, mientras las cosas que más significaban se le escapaban gradualmente de las manos. A medida que pasó el tiempo, David escuchó cada vez menos sobre su ex esposa y casi nunca pensó en ella. Verá, había un joven que vivía en la casa de al lado, a quien David le había enseñado a armar sillas. Y este joven tenía una tía de la edad de David. El fin. Suscríbete a mi canal. Gracias. Se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Por favor, Kevin, no me dejes. Te amo. Yo también te amaba, dije en voz baja, volviéndome para salir por la puerta. Pero eso ya se acabó. Al salir, no sentí nada más que vacío. La mujer que creía conocer, la mujer que amaba, se había ido. La persona parada frente a mí ya no era ella. Ella era otra persona. Y no iba a pasar ni un minuto más de mi vida intentando arreglar lo que ella había roto. Finalmente, los resultados de Amanda fueron positivos. Fui a hacerme la prueba, aterrorizada por lo que podría encontrar. Afortunadamente, mis resultados fueron negativos. Su familia y amigos quedaron conmocionados y disgustados por las fotos y videos que compartí. No podían creer que la mujer que conocían fuera capaz de tal traición. Su imagen perfecta se desmoronó y pronto quedó aislada, dejada para enfrentar sola las consecuencias. Unos meses más tarde, se concretó el divorcio. Las batallas legales fueron agotadoras, pero al final las acciones de Amanda fueron demasiado para ignorarlas. No recibió nada del divorcio, ni pensión alimenticia, ni bienes. No iba a dejar que se beneficiara del desastre que creó. Con el paso del tiempo, me concentré en reconstruir mi vida. Amanda intentó terapia, pero nada pareció funcionar. Ella me llamó repetidamente, pidiendo perdón, pero para entonces ya había terminado. Poco a poco las llamadas empezaron a cesar. Seguí adelante y ella desapareció de mi vida por completo. Las mentiras y la traición, que alguna vez fueron tan recientes, se convirtieron en recuerdos lejanos. La vida continuó y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente libre.